Se puede entrar. Es que sabes que este técnico no fue el que nos diste. Buenos días. Lo que pasa es que Ya sientan bien, tanta lluvia ya más tranquilo el clima. Bienvenidos a IPEC, mi nombre es Daniel Barrera, soy rector del campus, y tengo el privilegio de tener este espacio para primero que nada saludarlos, poder introducir a Juan Carlos, sobre todo darles un poco de contexto del por qué IPEC trabaja en este tipo de actividades, en este tipo de acercamientos. Como institución, buscamos mantener una muy cercana y estrecha relación con aquellas instituciones, sobre todo personas que representan pues, un desarrollo de esta eminencia, de este conocimiento que tenemos en el mundo. Les doy la bienvenida y sobre todo quiero agradecer antes que nada a todos aquellos que han hecho posible que esto suceda, a que estemos aquí reunidos, a que pues, se dé todo para que podamos estar el día de hoy en esta conferencia. Y bueno, doy la bienvenida a todos aquellos orientadores vocacionales, preparadores físicos. ¿Y por qué hacemos esto? No es fácil orientar la vocación de un estudiante. Me parece que a nuestros 17 años fue difícil decidir qué queríamos hacer toda la vida. Y en la cercanía y esta manera de estrechar con ustedes un lazo de trabajo que nos permita tener como institución una mayor comunicación, una mayor cercanía y sobre todo un acompañamiento en esta vocación y en este acompañamiento a los estudiantes, a los futuros estudiantes de Tengo el privilegio, bienvenido Juan Carlos, de tener hoy aquí con nosotros a Juan Carlos Colado. Voy a compartir una breve reseña, que es muy extensa su experiencia, de lo que Juan Carlos ha llevado a cabo en su trayectoria, su preparación. Y bueno, sin duda será una experiencia muy enriquecedora que espero aprovechemos todos juntos. Juan Carlos Colado es licenciado y doctor con premio extraordinario en Educación Física por la Universidad de Valencia. Es director de la Unidad de Investigación en Deporte y Salud de la Universidad de Valencia. Es asesor científico y académico para multinacionales de material deportivo. Tiene el galardón nacional al mérito deportivo español Intergym Foro 04 al estudio e investigación en los contenidos de aeróbics y fitness. Es entrenador nacional de físico-culturismo y musculación. Es entrenador nacional de agua y fitness de PEDA, master trainer y asesor científico de TheraBand, y ha publicado 3 libros y más de 50 artículos en revistas indexadas. Nuestra conferencia de hoy se titula Educación para un futuro más saludable, una nueva propuesta con materiales de acondicionamiento físico-terápico. Juan Carlos, bienvenido. Es un gusto tenerte por aquí y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a IPEC a la invitación recibida para estar una vez más aquí con ustedes. Tanto Esteban como todos los lectores, les agradezco que hayan leído la experiencia y lo que puedo aportarles, sí, que me hayan vuelto a traer aquí con ustedes. Y en el Congreso hay una parte de mí que se quedó cuando me fui en Puebla, y volver aquí es como recuperar esa parte, pero estoy seguro que volveré a perder otra cuando la semana que viene volver a mi tierra. Y por otro lado también agradecer a los asistentes que en una mañana hoy tan bonita, en una mañana preciosa, con este sol, un poquito de viento, bueno, no mucho, podemos estar aquí para hablar de algo que desde hace más de 25 años a mí me apasiona y que entronca con una parte importante de aquello que yo entiendo que realmente el IPEC desarrolla, que es la transformación de la sociedad. Porque más allá de lo que son los contenidos con los que trabajamos profesionalmente, creo que tenemos que tener un compromiso importante con la transformación y con la vida de la sociedad. IPEC lo tiene en su ideario y precisamente cuando me comentaron hacer una conferencia pensé que este podía ser un tema. Posiblemente una parte de él
aparentemente no esté relacionado con la fisioterapia, pero vamos a ver cómo ningún profesional queda indemne a la responsabilidad que tenemos de transformar nuestros actos en la sociedad y, por lo tanto, tendremos que actuar de forma consecuente. Incluso, cuando quería elegir un target de población a la que poder aplicar los contenidos que vamos a ver en esta conferencia, evidentemente, hoy en día está muy claro que nuestra sociedad envejece, o por lo menos en Europa, en muchos países, la sociedad envejece, cada vez más personas mayores y dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en intentar comprender cómo trabajar con las personas mayores. Pero claro, eso no quiere decir que no vayamos a tener niños. Siempre van a haber nacimientos y que por lo tanto no debemos olvidar nuestra labor con esos niños. Y sobre todo pensando que esa semilla que plantemos en los niños es lo que va a llegar a esa inversión de la pirámide que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, como ven, hoy la conferencia va a versar sobre una educación hacia una vida más saludable a través del ejercicio, el movimiento, que va a ayudar a prevenir, a paliar, a mantener la salud de nuestra sociedad y que por lo tanto va a ser algo que va a cambiar y va a ayudar a que seamos mejores seres humanos. ¿Sí? Bueno, pues por lo tanto, gracias nuevamente y una vez que hemos introducido para contextualizarle lo que vamos a hacer, empezamos. En primer lugar, hace tiempo, hace décadas, se entendía que la educación era algo como muy directivo, que basado en la experiencia magíster de los profesores, teníamos que transmitirlo desde un modelo directo y nuestros alumnos tenían que recibirlo. Evidentemente, es una forma más de transmisión del conocimiento, pero que determina y dirige una forma en que la sociedad entiende el aprendizaje y su desarrollo. De tal forma que muchas veces no es importante el proceso, sino el fin. Y desde luego esto no va en la línea del desarrollo humano del ser humano, de la sociedad. Es decir, es muy importante los contenidos, pero ¿qué pasa en ese proceso de aprendizaje que realmente es lo que transforma la realidad de esas personas? Incluso llega un momento que ese tipo de transmisión de la información genera sociedades y respuestas poco críticas. De tal forma que se asume todo aquello que se nos dice y tenemos poco margen para hacer cambios en la sociedad. Es por eso que ese tipo de pedagogía, aunque se utilice, hay otra serie de profesionales que no estamos de acuerdo en que esto se tenga que aplicar siempre de esta manera y apostamos por otras formas de transmisión del conocimiento y de la educación. En este caso, cualquier educación, y concretamente hoy hablaremos a través del movimiento. Es por eso que en la conferencia que vamos a ver, lo que quiero transmitirles es realmente otras formas de plantear el movimiento, la educación, la actividad física, donde no directamente con un mando repetitivo, un mando directo, vamos a crear unos escenarios donde queremos que nuestros alumnos, clientes, pacientes participen y eso les transforme, además de que les mejore a corto plazo, les transforme en un momento dado para llegar a ser, evidentemente, unos futuros adultos con mayor potencialidad. Claro, dicho esto, nuestra principal duda puede ser, ¿realmente nosotros somos capaces y seremos capaces de trabajar perfectamente con nuestros niños? Porque ¿los niños hacen caso? No. Aún es más, el otro día estaba pensando una escena, ¿no? Dice, cariño, el niño le he dicho que ayude a recoger la mesa y lo ha hecho a la primera. Y le dice a la mujer, vete llamando al médico porque algo le pasa. Tiene que estar enfermo, ¿no? Evidentemente tenemos miedo, ¿no? Porque a veces los que trabajamos con los niños pensamos que realmente no hacen caso, no escuchan, no están atentos. Y entonces, ¿para qué vamos a calentarnos? ¿Para qué vamos a trabajar en aspectos pedagógicos si realmente no hacen caso? Y bueno, yo creo que entendemos que esto no puede ser así, pero hace poco, y si me lo permiten, a mí me gusta dentro de mi ocio, además de la actividad física, que es mi trabajo en mi ocio, me gusta mucho el cine. Y hay una película americana que a mí me marcó, de Disney, que es esta, no sé si la han visto, En el bosque. Es una película que une varios cuentos. Une el cuento de Caperucita Roja, de Rapunzel, aparece el lobo feroz con Johnny Depp, aparece el niño con las semillitas, aparece la mala, la bruja, y al principio de la película, la mujer del carpintero, además es una película que hay mucha canción, canta que deja a Caperucita Roja porque no va a hacer caso, porque los niños no escuchan, los niños no obedecen. Pero es bonita la película porque conforme van enlazando las ideas hacia la mitad de la película, se da un giro y la cosa empieza a cambiar. Y la última canción de la película que canta la mujer del carpintero
Es un aprendizaje de vida y transmite una moraleja, desde luego, impresionante. Yo se la recomiendo, si quieren, además, estuve llorando después, pero no puede ser. A mí que me va la película de acción y llorando con una de Disney, pero sí. Bien, permítanme que les muestre la letra de esa canción de Los niños escucharán, de Children Will Listen, porque realmente es impresionante, es bonito. Me voy a acercar para poder leerlo mejor. Dice así: ¿cómo le dices a tu hijo en la noche, nada es totalmente negro, pero tampoco nada es totalmente blanco? ¿Cómo se dice todo saldrá bien cuando sabes que podría no ser verdad? ¿Qué hacer? Cuidado con las cosas que dices, los niños escucharán. Cuidado con las cosas que haces, los niños las verán y aprenderán. Los niños pueden ser que no obedezcan, pero los niños escucharán. Los niños te mirarán para ver con qué camino tomar, para aprender lo que serán. Cuidado antes de decir, escúchame, los niños van a escuchar. Cuidado con el deseo, la podría cantar, pero mejor no, ¿verdad? Cuidado con el deseo de hacer, los deseos son los niños. Cuidado con el camino que se toma, los deseos hacen realidad, nada es gratis. Cuidado con el hechizo que lances, no solo para los niños, a veces el hechizo puede durar más allá de lo que puedes ver y se puede volver en tu contra. Cuidado con el cuento que le dices, este es el hechizo, los niños escucharán. ¿Cómo puedes decir a un niño que está en vuelo, no te vayas tan lejos y a su vez no quiero sostenerte tan apretado? ¿Qué se puede decir que por leve que sea no vaya a ser malinterpretado? ¿Qué le dejarás a tu hijo cuando estés muerto? Solo lo que le dejes en su cabeza. Cosas que tu padre y tu madre te habían dicho antes a ti también. Cuidado con lo que dices, los niños escucharán. Cuidado con lo que haces frecuentemente, los niños lo verán y aprenderán. Guíalos, pero a distancia los niños brillarán. Condúcelos con la verdad y los niños volverán si son libres para ello. Cuidado antes de decir, escúchame, los niños escucharán, los niños van a escuchar, los niños escucharán. Es desde luego, desde mi punto de vista, un aprendizaje, ¿no? Muchas veces somos papás y cuando buscas al niño cuando nace, y ¿dónde está el manual como el coche? Y dices, Dios mío, dentro del paquete no viene manual, vienen otras cosas, pero no viene la forma de trabajar con ellos. Por eso lo que vamos a hablar hoy es precisamente de qué hacer, porque los niños sí que escuchan, aunque no lo parezcan, y nosotros como elementos educadores de la sociedad, porque me da igual, en el ámbito en el que trabajemos, tenemos una responsabilidad muy importante que es la educación, la transmisión, la generación de una sociedad que realmente esté más unida. Por eso quiero mostrarles algunas de las ideas, sobre todo teniendo en cuenta que nada es gratis, nada se hace en vano y todo tiene su repercusión, es un efecto mariposa, que muchas veces no lo vamos a ver a corto plazo, pero se verá a medio y largo plazo. Es como si dejáramos un barquito en un río y ese barquito navegara y lo encontráramos al final en el mar, depositado en la cima de la montaña y habiendo recorrido un montón de miles de kilómetros. Bueno, pues básicamente, dicho esto y teniendo en cuenta que somos muy importantes en la generación de una educación a medio y largo plazo, una de las reflexiones que me gustaría hacer también ahora al principio sería que un elemento importante de la transmisión del conocimiento, de la información, de la educación, ¿quién es? La familia, ¿verdad? Pero muchas veces se está cayendo en la dejadez. Realmente el niño va a la escuela, que sean los profesores que nos eduquen, que sea la sociedad. Y la sociedad muchas veces no educa para bien, educa para intereses. Educa para intereses que muchas veces están detrás de las grandes empresas que se quieren lucrar con nosotros. Por lo tanto, la sociedad y la familia tienen un rol importante y tendrán que responsabilizarse, y nosotros, por otro lado, como agentes educadores en el ámbito escolar o en el que nos desarrollemos, evidentemente también vamos a tener que ser conscientes y asumir esto. Y dentro de ese ámbito educativo, ¿qué figura educativa de maestro piensan que es muy atractiva para los niños porque están contentos con esa figura, porque les motiva, porque les hace un aprendizaje significativo si lo hacen bien? ¿Qué tipo de profesores? El de educación física, ¿verdad? Que llegan, profesor, nos queremos mover, queremos hacer. Y además tenemos una importante ventaja aquellos que nos dedicamos a la motricidad, y es que prácticamente tenemos mucho resuelto, porque tú le dejas al niño una pelota, ahí tú tienes un grupo de niños, le dejas una pelota, te vas en 10 minutos, cuando vuelves, ¿qué ves? Ya están jugando, y además pasa en cualquier parte del mundo, me da igual que estés en el Tíbet, tú les dejas salir. Me da igual que estés en la estepa de África, incluso fíjate, ni con una pelota, con una botella de plástico, me pasa a mí. Me he dedicado casi 15 años de mi vida a trabajar en el contexto educativo escolar. Una botella de plástico, con un papel albal,
Me da igual donde estés, fíjate que estés en una meseta, estés incluso a borde de mar, en Río Janeiro, en Brasil, da igual. Los niños quieren moverse y además muchas veces encuentran soluciones muy parecidas. Fíjate cómo son capaces de encontrar para más o menos un mismo material respuestas motrices similares. Por lo tanto, la actividad física nos lleva a respuestas motrices, incluso cooperativas, donde los niños se asocian y aprenden a convivir, de manera que entre ellos son capaces de generar un ambiente que podría ser transformador. El problema es que luego, muchas veces, esto no somos capaces de desarrollarlo porque la sociedad, como decía, nos vuelve pasivos y muchas veces individualistas. Hasta son capaces de crear sus propios instrumentos para conseguir desarrollos de juegos y habilidades motrices que le van a hacer realmente ser futuras personas mucho más íntegras. Por lo tanto, vamos a usar el movimiento. Vamos a usar además un movimiento que les ayude a mejorar, pero que también sea generador de transformación de la sociedad, partiendo del interior humano de cada uno y, por lo tanto, de un aprendizaje significativo y contextualizado. ¿Sí? Porque además, fíjense, los niños pueden tener un montón de recursos, porque esos niños tienen agua para ir y vender, madre mía, qué montón. Pero fíjate como el niño con menos es capaz de conseguir lo mismo. ¿Quién me dice a mí que esos niños no se están divirtiendo? ¿Qué vemos en la cara? Felicidad. Y no tienen lo que los otros tenían, pero son capaces de disfrutar a través de una buena práctica física y por lo tanto tendremos que intentar ver cómo conseguimos hacer eso. Claro, ¿dónde está el problema? En la toma de decisiones. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo puedo llevar a la práctica un aprendizaje significativo a través del movimiento que eduque al individuo y que además lo eduque para ser una mejor persona en sociedad? Porque además, a mí algo que me llama la atención es que voy a hacer una pregunta. Que levanten la mano los que estéis de acuerdo, ¿os puedo tutear? Sí. Muchas gracias. Los que estéis de acuerdo que el ejercicio físico es bueno para la salud. Yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? ¿Tú lo levantaste? Ah, tú también, vale. Que si no, no puedo hacer la foto. Entonces, ¿por qué solamente hace un 30 o un 40%, como mucho, de la población ejercicio físico? ¿Por qué el porcentaje de sobrepeso y de obesidad se nos va a más del 60%, tanto en niños como en personas mayores? ¿En qué estamos fallando? ¿Y por qué además, una vez que la gente se lanza a hacer ejercicio, a corto plazo lo dejan y lo abandonan y vuelven a ser sedentarios? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el trasfondo? Los hábitos, y detrás de un hábito hay un comportamiento. Dime. Lo que pasa es que en este tiempo, tanto el papá como la mamá tienen que trabajar. En las escuelas se ha dejado de hacer ejercicio por el tiempo que se establece o el mismo que se queda. En la tarde, el papá no está, y no está en la casa. Efectivamente. Entonces, coincido contigo, muchas gracias. De hecho, precisamente esos son los temas que tú destacas que vamos a intentar abordar a continuación. Y ya por eso partíamos de la necesidad de que las familias se impliquen, de que realmente, pero esa implicación de todos los agentes sociales que estamos inmersos en la educación, la transformación social, pasa porque si yo no hago algo, es porque no tengo un comportamiento de práctica motriz. Y ese comportamiento viene marcado porque tengo una actitud. Claro, si yo no quiero, no quiero. Claro, ¿qué pasa? Que vamos a tener que ser capaces de cambiar esa actitud. Porque si yo consigo una actitud positiva y además le doy un contexto que lo pueda arropar, si yo puedo tener la actitud, pero tener un contexto que me perjudique o no me facilite llevar esos comportamientos a la práctica. Pero si le damos el contexto y le trabajamos las actitudes, seguramente vamos a poder generar un cambio de comportamiento. Y es en eso lo que ahora me gustaría hablar con ustedes, para que de qué forma somos capaces en nuestro día a día introducir la actitud en nuestras clases, en nuestras propuestas laborales, aunque sea en una clínica, en un hospital, y con eso generar cambios de comportamiento. Porque ¿de qué sirve el sistema sanitario? Que él venga, que está enfermo. ¿Tú estás enfermo? Que tú sepas no. ¿Vale? Que él venga, que le solucionemos y que dentro de 6 meses vuelva a estar en la misma situación porque no fue capaz de ver aquello que le llevaba a esa situación. Por lo tanto, vamos a intentar cambiar. Cuando hablamos de actitud, realmente tenemos que tener en cuenta
es una predisposición que se aprende a responder de forma favorable o desfavorable a algo. Esa actitud, menos mal que no viene de serie, que no te lo colocan en un gen y tienes la actitud negativa a la actividad física. Ya has venido con eso, pues lo tenemos, menos mal. Si no, ya lo tendríamos complicado. Sino que se aprende a lo largo del proceso vital y además es modificable y cambiable. Porque incluso puedo tener algo positivo de actitud hacia algo y también se puede cambiar. En ese sentido, la actitud está compuesta por valores cognitivos, o mejor dicho, por factores cognitivos, afectivos y, en este caso, conductuales. Conductuales sería la propia práctica en sí. Los elementos cognitivos y afectivos son muy importantes. Incluso diría, la parte cognitiva es una parte que genera en esa persona un conocimiento sobre el objeto. Pero es su conocimiento. Puede ser que esté equivocado desde nuestro punto de vista, pero es la realidad sobre la que él construye aquello que cree sobre algo. Por lo tanto, la primera parte para poder cambiar un concepto poco positivo del entendimiento y el movimiento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Convencerme. Darte información para tener argumentos, porque no tanto quiero convencerte, sino que entiendas que, por ejemplo, hacer ejercicio físico no va a ser tan malo, no es malo sudar, no se te van a caer los brazos al suelo, no te vas a poner hecho un armario que no vas a caber por la puerta, etcétera, etcétera. Muchos prejuicios que tiene la sociedad y que ya nacen desde la niñez. Entonces, primero vamos a educar el conocimiento de la actividad física y ya no solo de la actividad física, de estilos de vida como saludables o positivos, para desde ahí luego trabajar otros aspectos. Y uno muy importante es el aspecto afectivo, las emociones, las sensaciones que el objeto me produce. Y eso lo conseguimos a través de la conducta, de la parte procedimental. Es decir, yo te genero movimiento y actividades que te deberían generar un disfrute y una satisfacción para que ese sentimiento positivo, unido a un conocimiento específico de la actividad física, te lleve a tener una actitud que realmente pueda ayudar a transformar. Incluso luego la actitud puede tener varias variables, porque puede ser que sea una actitud positiva, negativa o neutra, y puede tener mucha o poca intensidad. Cómete esto, no quiero, nunca me lo voy a comer. Y si te digo caramelo, vale. ¿Cuánto de intensa fue esa actitud? El niño te estaba probando, incluso ya sabe que te estaba chantajeando emocionalmente, porque sabe lo que luego tiene. Por lo tanto, ese primer paso, conocemos las actitudes. De hecho, las actitudes y el comportamiento es algo que actualmente se ha estudiado mucho desde las teorías sociales del aprendizaje. Y, de hecho, porque se sabe que las personas somos capaces de cambiar el comportamiento, hay una serie de estadios, y si tú sabes en qué nivel está esa persona, tú vas a poder hacer una serie de pasos que van a facilitar que salgas de ese círculo. Tú te imaginas a Gollum, mi tesoro, my precious. El Señor de los Anillos lo han visto, ¿verdad? Él tiene una adicción a algo, como se puede tener a ciertas sustancias, incluso el no hacer ejercicio es una adicción al no hacer ejercicio. Entonces, yo tengo que entender cómo se puede tratar esto. Y en las personas adultas, esto lo digo, una de las cosas importantes es saber qué falló en un momento dado para que esa persona dejara de hacer movimiento, para yo no repetirlo. Y también es importante tener en cuenta que aquello que se hacía y que era positivo, esa persona va a tener más facilidad de repetirlo nuevamente. Por eso, cuando nosotros trabajamos los estadios de comportamiento, de los antecedentes previos a la etapa de adopción o de mantenimiento, tenemos que ver aquello que fue. Y sobre todo, lo comento ahora, porque es muy importante valorar la creación de situaciones positivas para que incluso, aunque yo no haga a corto plazo ejercicio, el agente social mediador que va a venir años más tarde pueda recuperar eso y usarlo en su beneficio para generar un comportamiento físico activo. ¿Sí? Pues aquí tenemos nuestra clase de educación física. Una clase inclusiva. Bueno, sí, no sé yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando llegaba nuestro profesor y nos ponía el poto allí? ¡Pla! ¡Qué madre mía! Es más grande que el volcán que tengo frente del hotel. Y además cogía y le subía las patas. ¡Uf! ¡Oh, profesor! ¿Qué pasa? Yo lo he puesto más alto. Venga, una fila para saltar. ¿Verdad? Y se quedó que viene mirando. Claro, los que eran buenos seguían siendo ¿qué? Buenos. Y los que no lo éramos, incluso, mira la participación socioafectiva que hay. Mira, ya vas a saltar, mira, que se cayó la última vez, ¡pum! Solo ¡ah!
Dios. Evidentemente, esto responde a una forma de entender el aprendizaje. No quiere decir, es decir, si un 4% de la clase, o 4 de cada 10 niños, acaban saltando bien el potro, ¡guau! Seré un buen profesor. ¿Y qué pasa con los otros 6? Y sobre todo a largo plazo, ¿qué estimulación hacia la práctica física les voy a dar? Ese es el problema. No son prácticas inclusivas. Y ojo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, tengo clase ahora con tercero. Bueno, ahora vengo, voy a subir a la clase. A la puerta, bueno, chicos, vamos a bajar, intentar bajar ordenadamente, no empujar, no tirar de los pelos a María, Andrés, no le empujes como el otro día por la escalera, no olvidaros de la bolsa para luego cambiaros, bla, bla, bla. 5 o 10 minutos hasta que llegas al patio. O llegas al patio y déjalo en la esquina todas las bolsitas de aseo, porque luego tienes que dejar 10 minutos para que la profesora de mate le diga, Dios mío, vienen de educación física y la clase huele a tigre. Se tienen como mínimo que asear. Dejas la bolsita, bueno, venid todos, nos vamos a reunir, depende de tu habilidad, ya se te ha pasado cierto tiempo. Ahora vamos a montar el potro, vamos a hacer la fila y vamos a hacer que salte. ¿Cuál es el compromiso motor real de ese niño en la actividad física en esa clase? 3 minutos y pico, contando el tiempo que ha ayudado a Andrés a levantarse del suelo cuando se cayó, que se tropezó. Es decir, realmente no estamos generando un comportamiento a corto plazo que mejore una serie de habilidades motrices, estructuras perceptivas, y evidentemente la parte socioafectiva y afectiva la estamos perdiendo de forma plena. Algo tendremos que hacer para cambiar eso. No quiere decir que no se utilicen ciertos modelos, pero evidentemente no podemos abusar y estar encima de ellos. Este puede ser un efecto. ¿Por qué no creemos en los contextos de aprendizaje? En crear escenarios que sean altamente estimulantes. A mí me han tildado de loco, pero esto, hace 25 años, esta era una de mis clases de iniciación a las habilidades motrices acuáticas. ¿Me reconocen ahí donde estoy? No soy el dragón, ¿eh? El dragón falleció en un mordisco de un niño en el cuello y tuve que cambiarlo. ¿Ven? No tengo tantas canas, las entradas no son tan pronunciadas, ¿vale? Pero evidentemente ha pasado ya un cuarto de siglo donde yo pensaba que había otras formas de transmitir el conocimiento, la educación, la actividad física, la promoción de la salud desde los niños. ¿Cuál es el objetivo de esa sesión? ¿Cuál intuyen que es el objetivo que yo tenía en el caso en esa actividad concreta? Vale, pero ese sería un objetivo que yo tengo siempre transversal y secundario. Porque yo no quiero que se pierda la diversión y el disfrute, pero tengo unos objetivos operativos que en cada una de las actividades tengo que desarrollar, tengo que evaluar, ver si se cumplen o no para poder progresar. Vuelvan a mirar. ¿Cuál piensan que es? Es involuntario. Dime. Es involuntario. ¿El qué? Es involuntario, es una aprendizaje involuntaria. Es voluntario en el sentido de que el niño, yo le genero una situación, ahora lo explicaré, problemática en la que quiero que él responda con una situación motriz. Pero objetivo operativo relacionado con las actividades acuáticas. Mirad. De hecho, fijaros que hay 2 niveles de dificultad en esa actividad. Y que por lo tanto he sido capaz de llegar a la diversidad de los niños que teníamos en el aula. Estilos, mira, entradas al aula. ¿Cómo está entrando Marta? ¿Cómo entra Antonio? Antonio, más competente, entra por un espacio limitado con una técnica más ortodoxa. Marta necesita entrar porque no sabe, tiene miedo, se están trabajando sus competencias relacionadas con la actualización con el medio y las zonas sensibles, y además Marta, cuando entra, ¿dónde mira? ¿Mira al agua? No, al educador que está al lado, que está a la suficiente distancia para que a Marta no se le tire al cuello y le haga daño, ¿vale? Pero para darle la seguridad, mira, imagínate que tú eres Marta. Venga, Marta, venga, que tú lo consigues, vamos allá, vamos allá. Cuando Marta viene, efectivamente le dejas que haga sentada. Bueno, estos contextos de aprendizaje, que ya llevamos casi 15 años trabajando, buscan una relación de la estimulación. ¿Qué es lo que buscamos? Crear ambientes que sean motivantes, la utilización de materiales que no necesariamente tienen que ser muy costosos, que la actividad sea significativa y diversa, que realmente sea algo que ellos entienden porque es dentro de su estilo de vida, de su cultura, de su forma de entender el ejercicio y la sociedad en la que están los niños, y sobre todo que al final disfruten y sientan que progresan. Si tú haces algo y sientes que no progresas, ¿vas a querer repetirlo? No. ¿Qué va? Que frustra, Dios mío, qué malo soy, no quiero saber nada de esto. Por lo tanto, ahí está también nuestra habilidad, dosificar en la medida justa para que todos nuestros niños en las actividades que les propongamos disfruten. Claro, algunos consejos, bueno,
Cuando trabajamos con niños pequeños, por ejemplo, de 6 y 8 años, es muy importante el ambiente simbólico que tú le creas, cuando estés en una clínica. Ponte en apoyo monopodal, haz una flexión coxofemoral con flexión de la rodilla a 90 grados. Intenta estabilizar respirando de forma normal y que el transverso de los músculos se mantenga en una buena posición, mirando al frente, retrayendo las escápulas. ¡Ah, por Dios! Lo va a hacer el niño, porque es muy educadito y te entiende. Os ha metido en Wikipedia para lo que le ha dicho, ¿verdad? Sí, pero si no la cosa se complica. Entonces, claro, ¿cómo le dirías eso? ¿Cómo le dirías que hiciera ese apoyo levantando aquí la rodilla y que se quedase? Jugar el equilibrio. Transmítelo. No, yo soy el niño. Okay, vamos a jugar a desarrollar nuestro equilibrio. ¡Wow! Entonces, lo va a pedir que levante la pierna derecha y que trate de permanecer quieto. ¿La derecha? Perfecto. Antes de hablar. No me digas que me equivoqué. Dije, otra derecha. No le hemos jugado negativo. Pero además, y vamos, ¿tú has visto la película de Bichos? ¿La habéis visto? No, para esto es muy importante que os cojáis la filografía nacional o internacional y os empapéis. Bichos, ¿vale? El insectopalo. Ese que iba. Vamos a hacer un insectopalo. ¿Cómo son los insectopalos? Muy largos, muy altos. Vale, vamos a intentar estar así. Venga, a la de 3, si os parece, nos vamos a convertir en insectopalos. 1, 2 y 3, ¡pum! ¡Ay, pero le duele la piernecita! Va a tener que quitar el apoyo del suelo. Va a tener que levantar una piernecita el insectopalo. 1, 2 y 3, ya. No, ¿has visto? ¿Tú eres insectopalo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, de alguna forma crear ese ambiente simbólico que ayuda a que el niño se mete y se introduzca en la actividad. Por lo tanto, buscando a Nemo, a todas esas peliculitas que los niños ven, La Sirenita, Debajo del mar, cuando trabajaba en el medio acuático, esta película brutal, vamos a ser cangrejito de La Sirenita. Claro, cambia mucho luego cuando trabajamos con niños más mayores. Por ejemplo, entre los 8 y 12 años ya es distinto. Los niños tienen mayor capacidad motriz, mayor resistencia, son capaces de entenderte mejor, incluso evidentemente ya necesitan una situación más comprensiva, incluso más reglada. Porque vamos a ir de aquí hasta aquí. ¡Pum! ¡Ya se va! ¡Profesor, es que ha salido ya! Es que no había dicho cuándo había que salir. No. Cuando diga 1, 2 y 3. ¡Pum! Pero profesor, 1, 2 y 3 ya o 1, 2 y 3. Es decir, tiene que estar todo muy claro, porque si no, bueno, luego vienen los enfados porque tienen muchísima agonía. ¿Qué ventajas tiene la introducción de reglas? El niño empieza a entender la necesidad de aprenderlas, de respetarlas, de colaborar y de que tenga su disciplina en ese sentido. Y además, el agonismo también es importante porque motiva. Evidentemente, lo que no voy a hacer es primar siempre a quién. Al que gana. ¡Qué bueno eres! ¡Qué malo eres! A ver si aprendes de él. Es que no ganas una. No. Vamos a competir. No pasa nada. Muy bien, te has esforzado, así me gusta, lo has intentado, vamos para ello. Y algo también importante que se da en esta edad es la repelencia al sexo contrario. Es impresionante. Tú les dices, vamos a hacer un círculo, nos vamos a coger de la mano. Como cuando tienes el círculo, coincida un chico y una chica, ese círculo no se cierra. No hay forma. Yo he visto coger la sudadera y estirarla, y darla así colgando la sudadera, con tal de no tocarlo. Entonces tienes que llegar y decirle, venga, mira, ¿ves a Marta? Le cojo de la mano, no pasa nada, no es mi novia, no es mi polona, estamos en clase, tranquilamente, venga, vamos, a ver ahora, dale una mano, venga, sin problema. Claro, te pasa distinto a partir de los 12 años. Profesor, ¿se acuerda de la unidad didáctica que hicimos de deportes de lucha cuando hacíamos trabajo de randori en el suelo? ¿Lo podemos hacer otra vez con las chicas? Vale, vamos, sigue la clase que eso ya lo tienes superado. Por lo tanto, importante ser capaces de entender cada momento. Y ojo, porque incluso hay una diferencia en desarrollo cognitivo. A mí me ha pasado con niños de 8 años, Teresita. Impresionante. Vamos a esto, porque yo me dejaba la perilla cuando me salía roja y no blanca, ¿vale? Vamos a ser, yo era el pirata Barbarroja, ¿no? Yo llegaba aquí, los recogía, y esto va a ser nuestro barco. Por aquí, profesor, es un barco de piratas. ¡Ja! Es una colchoneta. Claro, tiene otra forma. Además, Teresía era impresionante. Decía, profesor, ven un momento, es que quiero decir una cosa. Me agacho con un beso. En un colegio de monjas, yo trabajaba además. O sea, iba. La mejilla.
iba a otro nivel. Por lo tanto, ojo, porque luego los niños son dispares y tú tienes que ser capaz de leer lo que les puede motivar, entender cada uno de ellos dentro de la disparidad que puede ser un grupo, y ahí viene la dificultad. Por lo tanto, ahí tenemos. ¿En qué basaríamos esta forma de enseñar, sobre todo a nivel pedagógico? Por ejemplo, este es un modelo creado por RIT, realizado por nuestro catedrático en Valencia, por José de Bis, y posteriormente por un compañero de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con Antonio Moreno, y hablamos de que tenemos unos contextos que generan unas exigencias que dan unos problemas y el niño debe elegir dentro de sus posibilidades la mejor solución para poder abordar esto. El niño ejecuta y nosotros lo que hacemos es vemos el resultado y reflexionamos. ¿La solución ha sido correcta a lo que yo esperaba? Perfecto. Puedo pasar a por otra actividad con una complejidad superior. Ejecutó bien, pero hay algún parámetro cognitivo que yo entiendo conceptual que no lo tiene claro. Le hago reflexionar sobre él. Si veo que lo entiende, correcto. Pasamos a volver a plantear el contexto de juego. Imaginemos que ejecuta mal o que la parte cognitiva no la hace bien. Habría que volver a empezar haciendo una modificación de la actividad a las características que creemos que se necesita. Por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para dar un nivel medio de actividad, ver cómo responden los niños y ser capaces, sí, acuérdense de la película El Bosque, dejarte volar sin decir que te estoy cogiendo, para que tú tengas la sensación de que estás volando sin que veas que yo te estoy cogiendo. De esa forma te sentirás libre, disfrutarás y me volverás. ¿Sí? Dicho esto, estamos hablando de que realmente la técnica de enseñanza va a ser por indagación, una estrategia de la práctica global. Yo te sitúo una situación global de aprendizaje y esta puede ser de varios tipos. Puede ser pura, polarizada o modificada. Pura es, genero, vamos a intentar tener una actividad en la que quiero que vayan hasta el fondo, no pasa nada. Una en la que modifico algo, vamos a ir con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. O una en la que polarizo, en este caso, digo, vale, ahora solo podemos ir por la parte central y no por la parte lateral. De alguna forma tú modificas el contexto global a través del cual esperas que los niños resuelvan esa situación. ¿Sí? Claro. Consejos para que dentro de toda esta situación que puede parecer caótica, pero que no lo es, no nos pase esto. Porque yo no quiero, Andrés, deja la bici ya, hombre, no te muevas. ¿Verdad? Que te hagan caso que tú no tengas que estar detrás de los niños corriendo. Como a mí me pasó, una vez un niño que se me escapa, se fue entre la valla y se fue al convento a tirar de la falda a las monjitas. Yo pensaba que me despedían, en serio. Menos mal que no pasó. Bueno, hay que acostumbrarnos a que se logran en puntos rápidamente. Venga, todos aquí, vamos a la zona del barco pirata en la que vamos a ver desde ahí cómo llegamos a tierra. Los niños se vienen. No te quedes abajo que viene un tiburón, aunque no tienes dientes te va a dar un mordisquito, ¿eh? Váyalo rápido. Está bien, no tienes el que hace. ¿Hay un tiburón? Sí, a ver, ¡tiburón! Y empieza a jugar, bueno, los menos, ¿no? Más, que escuchen sobre el sitio, que tengan éxito con todas las actividades, que todo esto les dé, porque ojo, cuando un niño viene, tú tienes que ser su profesor. Es mi profesor. Mío. No puede haber ningún niño que lo hayas mirado, lo hayas al menos tocado de alguna forma para que sienta que es suyo, de forma egoísta, porque eso que le va a dar seguridad, cariño. Muchas veces es uno de los problemas que tenemos, que en nuestra sociedad no hay cariño, hay una falta de contacto, de afecto, ¿verdad? Esto se echa en falta, esta espontaneidad que tenemos, por lo tanto, que el niño esté seguro, que se encuentre querido, afectivo, etc. A partir de ahí, generar también disonancias cognoscitivas. ¿Qué es una disonancia cognoscitiva? Esto. Crear algo que diga, ¿esto cómo es? ¿Cómo lo voy a solucionar? Venga, vamos allá. En la clase de antes, vieron niños que fueron capaces de ir de aquí hasta allí de 3 formas distintas. ¿Quién sería capaz? De 3 formas distintas. Yo, profesor, híjole, yo voy de 4. ¿Vale? Es decir, de alguna forma que los niños se vean en situaciones de reto, que quieran entender, que quieran comprender, que les rompa sus esquemas para que se puedan forzar. Y efectivamente que nos recuerden todo bien y que nos ayuden a mantener el orden, porque si el niño me ayuda a mantener el orden de la clase, evidentemente es un contenido transversal que espero que luego, cuando hay que recoger la cama, el lavavajillas, poner lo que sea, el niño también lo sepa y lo aprenda. Vamos a la actividad física. Entendemos el sustrato, el comportamiento se basa en la actitud. Nosotros tenemos que generar actitudes trabajando la componente conceptual, afectiva y procedimental.
La conceptual entendemos cuánto de importante es y además me tienes que hablar de hábitos de alimentación, de higiene, de descanso, de medio ambiente, de relación, etc. Tenemos que hacer que se lo pase bien, que disfrute, que progrese y que esté a gusto en la clase. ¡Dios mío! ¿Y cuánto tiempo teníamos? ¿Que eran 50 minutos de clase? ¿Cuánto teníamos? 50 minutos. Y hay que subirnos y bajarnos. Es complicado. Pero tiramos la toalla. Y ahora además nos falta meter la actividad física. ¿Qué dice la literatura actual sobre la actividad física que necesitan nuestros niños para estar sanos? Y que nos puede orientar sobre qué tipo de contenidos podemos utilizar para desarrollar nuestras propuestas didácticas. En primer lugar, dentro de esta pirámide de actividad física, los vídeos serían todos los días que tuvieran un mínimo de 60 minutos de actividad física espontánea. Lo vamos a intentar, es complicado, sobre todo en esos contextos donde es difícil que el niño salga a jugar, los parques, la seguridad, la limpieza, etc. Pero bueno, la idea sería todos los días al menos 60 minutos. Luego, ejercicio aeróbico de moderado a intenso, un mínimo de 3 veces a la semana, entendiendo que si yo le preguntara la percepción del esfuerzo de esa actividad, tendría que decir, para moderado de 0 a 10, un valor de más o menos 6 y vigoroso de 8. Luego, lo ideal también sería que ese niño hiciera algún tipo de actividad que le mejorase la flexibilidad. Depende si es un niño más o menos activo o es un niño que se dedica al deporte. Si son niños no deportistas, se recomienda que tengan al mínimo lo mismo, 2 sesiones a la semana, donde los grupos musculares más importantes los estiren en 2 series de 30 segundos. Si encima hace deporte, lo ideal sería que dedicase 4 o 6 minutos por grupo muscular con series no superiores a los 60-90 segundos. A todo esto le tendremos que añadir un entrenamiento de la fuerza, como mínimo también 2 sesiones a la semana. Esto es importante porque en su conjunto, si hacemos 1 hora todos los días y todas estas prácticas, se sabe que el 95% de la masa mineralosa de la persona adulta la estamos generando en este momento. Por lo tanto, también estaríamos mejorando factores relacionados a nivel musculoesquelético. Pero ya no solamente esto, factores metabólicos los estaríamos mejorando y, por lo tanto, a nivel musculoesquelético metabólico estaríamos consiguiendo unos niños a corto plazo mucho más saludables. Si encima la actividad física les motiva y les refuerza y les genera educación, lo tienes el sustrato, la base para que esa persona pueda ser un futuro adulto más saludable. No obstante, todas esas actividades y otros beneficios aportan y que también son muy importantes a valorar y que no los acabo de explicar. ¿Es lúdica? Debe ser lúdica. Tú piensas que ese contexto de aprendizaje que yo te planteaba, que buscaba el disfrute y la progresión, se basa en el juego. Claro, yo recuerdo, entro a trabajar, Sor María me llama a su despacho, Juan Carlos ha venido la subdirectora del centro y ha visto y me ha dicho que hable contigo. ¿Qué pasa, Sor María? Es que ha visto que los niños están jugando en clase, no estás dando clase, no están en fila trabajando. No están, ¿qué es eso? No están haciendo los calisténicos. No, mire, Sor María, esto es otra forma de entender, fíjese que los niños... ¿vale? Entonces, la parte lúdica, para mí es la herramienta imprescindible, porque además, el niño no está haciendo clase de educación física, el niño habitualmente, ¿qué siente que hace? Él siente que ojalá toda la vida hace igual, ¿no? Que el niño juega, por lo tanto, el juego es una herramienta con la que yo planteo, por eso cuando digo hace significativa la actividad, es que realmente para que el niño entienda que lo que hace es un juego, que por lo tanto simplemente está jugando. Claro, muchos padres, cuando yo generaba los contextos de aprendizaje que han visto, que habéis visto en la diapositiva del agua, decían, es que yo no le pago para que mi hijo venga a jugar. Yo vengo para que venga a aprender las competencias motrices acuáticas básicas para que se pueda desplazar en el agua. Pero claro, después de 15 días, un mes y medio, ese niño era capaz de entrar al agua de cabeza, era capaz de manipular objetos, era capaz de orientarse en el espacio, era capaz de tener una motricidad elemental con miembros superiores e inferiores, de dominar las zonas sensibles y las respiraciones. Y encima lo hacía con una sonrisa. ¿Objetivo cubierto? Sí. ¿Vale? Por lo tanto, el juego es importante. ¿Qué nos falta aquí? Necesito un reloj de sentidos. ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué pasa con la parte mental? ¿Qué dice la literatura? Que si el niño hace esto, el niño va a tener una mejor autoestima, un mejor autoconcepto, va a evitar la depresión y la ansiedad, va a tener un mejor rendimiento académico,
va a tomar mejores decisiones a nivel ejecutivo cuando tenga que tomar decisiones. Va a ser capaz de cooperar entre los pares, incluso respetar las normas con las personas a nivel vertical e incluso aumentar su rendimiento académico. Por lo tanto, piensen que esta forma de entender la actividad física, la educación para el movimiento va a generar transformaciones de todos los sistemas en el ser humano y concretamente en nuestro niño futuro adulto. Por lo tanto, ahí viene la dificultad de lo que yo planteo, pero se puede conseguir. Tener clases integrales con objetivos a medio y largo plazo que trabajen la parte fisiológica porque nuestros niños la necesitan, pero sin olvidar que si yo me educo, difícilmente voy a generar un conocimiento del objeto y que por lo tanto esa actitud se puede ver disminuida en el futuro. Por otro lado, la motivación para que a corto plazo el niño se implique y por lo tanto quiera hacer eso y yo con esto lo pueda llevar hacia las zonas que a mí me interesen. Y además, a nivel fisiológico, deberíamos ser capaces de trabajar flexibilidad, fuerza, resistencia, composición corporal, procedimentalmente trabajar habilidades motrices, estructuras perceptivas, actividades de acondicionamiento físico, higiene postural como elemento básico y prioritario para evitar muchas patologías, sobre todo artritis en un futuro, aspectos conceptuales, descanso, higiene, relación social, alimentación, valores éticos, aspectos de la propia actividad física o educación física y, cómo no, una pedagogía de la estimulación. ¿Esto se puede hacer? Sí, pero exige mucho. Claro, si yo quiero la toalla, todos en fila de aquí para allá. ¡Andrés, ponte a la izquierda que no estás en fila! Ok, separación de un brazo desde delante, perfecto. Nadie habla, nadie se mueve, nadie respira. No sales hasta que yo diga ya. Sí, Andrés, a la fila. Ok. Vamos a correr 25 pasos y 10 centímetros. Vamos a saltar 35. Claro, esto entiendo que puede ser pan para hoy. Eso se hizo también aquí. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Vale? Eso quiere decir que estamos haciendo aquello que corresponde. ¿Cómo era el modelo hasta la fecha que se estaba promocionando en muchos países? En el contexto escolar, reglado y en el extraescolar. Habitualmente ha sido un contexto sobre todo deportivo. Venimos de una cultura donde el deporte estuvo muy fuerte y por lo tanto nos ha enseñado muchas habilidades deportivas a los niños. ¿Cuál es el problema de las habilidades deportivas con los niños? Que aquellos que son buenos y les gustan y practican son buenos, pero aquellos que no, ¿qué pasa? Que no quieren, no se sienten competentes, se sienten frustrados. Esto es así que cuando llegamos a la adolescencia, esos niños y niñas finalmente acaban por abandonar la actividad física y difícilmente luego los vamos a recuperar. El que hacía deporte y se siente bien, ya tienes una herramienta porque el día de mañana va a recurrir a esa práctica deportiva para seguir activo. ¿Cómo se está transformando? Pues parece ser que en la actualidad estamos buscando no tanto los modelos deportivos que pueden estar y deben ocupar una parte de la educación del niño, porque es una parte de nuestra cultura, pero estamos buscando unos niños más independientes, más sanos, más activos. ¿Qué deberíamos fomentar con esto? ¿O qué deberíamos hacer para fomentar esta situación? Que los niños trabajen ejercicios de flexibilidad, de resistencia aeróbica, mucha habilidad psicomotriz y técnica en términos de habilidades motrices para que tenga mucha competencia y el niño se sienta coordinado y que le enseñes a bailar una salsa, una bachata o lo pongas a tirar la canasta y prácticamente no le suponga un problema. Ojalá me hubiera pasado a mí de niño, bailaría mucho mejor la salsa, pero bueno, uno hace lo que puede ya, ¿no? Y como elemento muy importante dentro de toda esta estructura se ha visto para los niños es el entrenamiento de la fuerza. Trabajar la fuerza como un elemento importante que va a ayudar a las otras habilidades físicas, tanto condicionales como coordinativas. Y ya no te digo aquellos niños que se dedican al ámbito deportivo. Una de las personas que más publica e investiga en el mundo sobre actividad física en la niñez es Feigenbaum, es un investigador americano, y en este trabajo él resalta de forma importante cuánto de necesario es el entrenamiento de la fuerza, sobre todo en niños jóvenes que se dedican a hacer práctica deportiva. Y nos dicen que realmente es la base de todas las habilidades motrices, flexibilidad, equilibrio, resistencia, etc. Incluso nos dicen la necesidad de periodizar el entrenamiento de forma rigurosa desde situaciones más laxas hasta situaciones mucho más intensivas, incluso con altas cargas. ¿Cómo? ¿Tanto de importante es el entrenamiento de la fuerza de los niños y además que podamos llegar a trabajar con el 85% de una RM?
entre unas y repeticiones y con movimientos explosivos. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Claro, porque nosotros sabemos, y esto es básico, el nivel de fuerza de nuestros niños, ¿cómo es en la actualidad? Muy bajo. Pues, bueno, para llevar la mochila que llevan al colegio no sé qué decirte, ¿eh? El otro día, mi niño de 10 años, papá, me lleva la mochila, venga, ahora me dijo, ¡pum! Menos mal que le dedico a mi trabajo neuromuscular y conseguir no hacer una línea discal ahí, pero de milagro. Por eso la tienen que llevar las criaturas con rueditas, y ahí viene la hiperlordosis, ¿vale? Y la posición del hombro, y lo tenemos ahí para luego readaptar. Pero bueno, dicho esto, el entrenamiento de la fuerza es importante porque pierde, pero ¿a qué intensidad? No, bajo ningún concepto no van a tener alta intensidad porque se van a quedar chaparritos. No van a crecer, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿O sí? ¿Los ponemos fuertes o no? Sí. Pero ya no sé qué hacer. Hombre, porque cada día que ese niño estuviera ahí, oye, sería como el hijo de Popeye, ¿no? Pero que no haga que es peligroso. Que no va a poder jugar a baloncesto nunca. Como muchos los bolos que es por abajo. Entonces, ¿qué dice la literatura? La literatura dice que no es cierto. Que los niños pueden hacer actividades de fuerza, incluso de alta intensidad, que no tienen ninguna repercusión sobre su desarrollo a nivel longitudinal. No cierra las placas de crecimiento y favorece que crezcan mucho más sanos y con más habilidad. Aún es más, un niño que pueda tener sobrepeso o obesidad, que tenga dificultad para desplazarse, ¿qué es lo que necesitará? Fuerza, tendrá para que ese cuerpo sea menos RM porcentualmente y por lo tanto lo pueda mover mejor. Para que tenga más capacidad para voluntariamente hacer cualquier tipo de actividad y por lo tanto necesitará el entrenamiento de la fuerza. ¿Cómo vamos a mejorar? Bueno, pues mejorará la fuerza, la potencia, se ha visto que mejora la velocidad horizontal en cambios de dirección, que reduce las lesiones, porque favorece tanto la coordinación inter- como intramuscular, como la transmisión más rápida a nivel del sistema nervioso. El único problema es que les va a pasar lo mismo que a los adultos cuando no entrenan. ¿Cuál es? Que se pierden las adaptaciones. Ojalá yo me pudiera poner gomina, y me tiro 2 meses haciendo pesas y luego, joder, toda la vida. Claro, no te tienes que luchar para que se vaya la gomina, pero bueno, es un mal método. No, los niños, igual que los adultos, en solamente 12 semanas de desentrenamiento, se van. Le ha pasado a mi hijo mayor tiene 15 años, jugaba baloncesto, ha estado lesionado, es un niño muy cerebroso, muy musculado de por sí, viene ya tuneado de serie, y ¿qué ha pasado después? Fue un mono, yo cuando lo vi, joder, se ha salido una generación de esto. Pero hijo, te da todo lo mejor de mí, no te podrás quejar. Pero bueno, lo llamo sortudo, ¿no? Que son esas personas respondedoras, ¿vale? Venido así, bendito sea. Eso sí, no me bajes a los estudios, que hay uno de lo ejecutar, ¿vale? Dicho esto, ¿qué le pasó? Se lesionó y la criatura ha necesitado ahora otro periodo de entrenamiento importante para volver a rendir como rendía su deporte, que es el baloncesto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si trabajamos con la fuerza ayudaremos a mejorar aspectos cardiometabólicos y musculoesqueléticos. Pero claro, ¿cuál es la base de todo eso? Que necesitamos una supervisión cualificada, que entienda las progresiones, que sepa la técnica, que además no olvide lo importante que es la actitud, el refuerzo, el estar con los niños, el motivarlos, el hacer además una educación en valores importantes transversales y sociales. Si el supervisor lo hace de forma correcta, tenemos una herramienta brutal, pero necesariamente nuestra sociedad necesita el trabajo de fuerza. ¿Cómo debería ser el trabajo de fuerza que hagamos en nuestros niños para que sean niños fuertes y por lo tanto con mayor potencial? ¿Qué nos dicen los expertos a nivel mundial? Que usen ejercicios multiarticulares con dispositivos a poder ser adaptados al tamaño de los niños, ¿sí? Y las máquinas es menos deseado porque generan movimientos motrizmente más localizados, con estabilizaciones pasivas y que por lo tanto de alguna forma van a dar un mayor empobrecimiento motor. Son posiblemente técnicamente más seguros, pero por contra van a dar menores adaptaciones. Es por eso que cuando le eduquemos a los niños hay que educarlos en hábitos de higiene postural, porque me sirven para coger las bolsas de la compra, para levantar a mi hermanito del suelo y para hacer un peso muerto no entrenado, lo que quisiera hacer en un futuro con ese niño. Por lo tanto, cuando el niño aprende la técnica de los movimientos,
ya puede recibir más cargas, incluso ya no solo más cargas, sino algo muy importante en los niños, sobre todo en la velocidad de ejecución. Porque hasta que llegan a la adolescencia y aparecen niveles hormonales que puedan desarrollar hipertrofia, todos los progresos que se generan en los niños en los primeros estadios son progresos neurales. Y esos progresos neurales pasan por los aspectos coordinativos y por la transmisión nerviosa. Incluso se ha visto que, aunque hay autores que dicen que los niños, y sobre todo hacia la adolescencia, no hipertrofian, cuando hemos usado técnicas diagnósticas de resonancia polimágica, por ejemplo, técnicas más avanzadas, se ha encontrado que también son capaces de aumentar su masa muscular, aunque evidentemente no tanto como cuando no tiene un sistema neuronal preparado para eso, ya se le da un estímulo específico hacia la hipertrofia o la estructura. Pero los niños deberían trabajar de esa forma. ¿Cuáles son los requisitos y las guías que nos dicen los especialistas? Primero, feedback positivo. ¡Muy mal! ¡Así no se hace! No, hombre, no. Venga, fíjate, lo podrías hacer un poquito mejor, vamos a intentar, me gusta cómo lo haces, pero fíjate el codo, la rodilla, la espalda, mira al centro, le empujes a él, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que trabajar inicialmente por un rango de repeticiones. No necesariamente yo debo prescribir en función de porcentajes de carga máxima. Aunque se pueda hacer, es más complicado y parece ser que no es necesario. Trabajaremos. Quiero una adaptación inicial de resistencia a la fuerza. Haremos entre 15 y 30 repeticiones. Quiero una respuesta hipertrófica entre 6 y 15 repeticiones. Quiero un trabajo de fuerza máxima entre 1 y 6. ¿Con cuántas series? Al principio con pocas, 2 series, y posteriormente podemos llegar hasta 4 series por ejercicio. Pero claro, si yo trabajo 10 repeticiones, son máximas. No necesariamente. Podríamos tenerlas si el niño está preparado, pero no necesariamente. Y para esto hay trabajos, nuevamente, como Feigenbaum nos expone, que podríamos preguntarle el carácter del esfuerzo al niño. Hace un ejercicio y le preguntarías, ¿cuánto de intenso ha sido? Imagínate, 0, estoy de pie, y 10, estás haciendo el ejercicio, no puedes hacer más. Entonces, una vez que más o menos el niño lo entiende, parece ser que responde de forma muy objetiva, a pesar de que es una situación subjetiva. La literatura dice que en ese caso, la percepción del esfuerzo en los trabajos de fuerza para niños debería oscilar aproximadamente entre 6 y 7, que corresponde con un 75% de la máxima capacidad para esas repeticiones y con la carga que está desarrollando. Si tú le preguntas, si el niño dice, mira, vamos a hacer 10 repeticiones de esta actividad, y te responde de 0 a 10, 7, lo tienes. Evidentemente, si es una persona más entrenada, un niño más entrenado, podríamos ir un poquito más para arriba. ¿Sí? ¿Hacemos una prueba de percepción? ¿Sí? Bueno, como tengo confianza, Alejandro, vamos a hacerlo contigo. No, ahí, quieto. ¿Tenemos seguro? Responsabilidad civil, médico y... ¿Sabes que lo hago por la ciencia? Por los asistentes. Ve diciendo a tu mujer que no te ven 3 meses, que vas al hospital. Pero vamos allá. Bueno, mejor aquí que no me veas. Quieto. Vamos allá. Venga, va, levanta, que allí están mirando. Vamos allá. Dios mío. Pasa que Alejandro está quieto. No te voy a parar, que no me veas. Cero a 10. Ni me he enterado. Eso me pasó, hice una validación de una escala para otro tipo de actividad en Estados Unidos y nos vino un chavalito que lo habían apuñalado, lo habían mareado, lo habían... Claro, por mucho que haya siempre a 0. Sino, todo eso no te ha pasado aquí aún de momento. Bueno, 0 a 10. ¿Pero qué? ¿De sensación? De sensación de golpe. Ah, bien. 1. ¿Vale? Solo 1. ¡Seguro! 9. Sí, 1. Vamos. ¿Y ahora? 3. ¿Y ahora? 0. Vale. ¿Pero tú qué sabrás? ¿Y cómo voy a saber? Si casi me hace una alusación escapulohumeral. Es decir, la percepción es una realidad porque se basa en una serie de receptores que tenemos a nivel de esteroreceptores de presión que transmiten al cerebro, tenemos en la serie de productos de desecho, etcétera, eso se interpreta y por lo tanto te da. Lo que pasa es que, claro, al principio, hasta que no estás acostumbrado, puede ser que poco lo valores como mucho, pero es una situación de control de la intensidad que se ha visto que es válida y aplicable para todo el mundo, incluido para los niños. Por lo tanto, vamos a trabajarlo. ¿Hacemos un esfuerzo aeróbico? Sí, el niño está de 0 a 10 en 6, perfecto.
lo estamos trabajando. Está en una zona aeróbica importante, ¿sí? Bueno, dicho esto, controlamos la intensidad, los rangos de repeticiones son los mismos que aplicaríamos con adultos en función de nuestros objetivos, intentándose tener un feedback positivo, las recuperaciones en torno al minuto, y si son más actividades laterales de 2 a 3 minutos, 2 o 3 días no consecutivos a la semana. Si son 3 días y además intensos, es importante valorar si ese niño descansa y come, porque lo que no queremos ahí es competir con su crecimiento. Evidentemente, si es un niño que podemos tenerle un hábito bastante regular, más si se mueve, más si le metemos sesiones aeróbicas, ese niño va a tener una condición física impresionante. Pero ojo, yo no solo quiero que tenga condición física, porque no sería un buen profesor si solamente tuviera condición física. ¿Qué necesito que tenga también? Un buen crecimiento y un desarrollo integral en sociedad, en conocimiento de su cuerpo y de sus semejantes. Por otro lado, la velocidad al principio lenta y luego intentaremos que sea rápida, que ejecutemos de forma rápida. Y es por eso que con 8 o 12 ejercicios ejecutados multiarticularmente con una buena técnica, aumentando la velocidad de ejecución y aumentando las cargas, se sabe que van a mejorar y que no perjudica el crecimiento, y que es la base tanto para hacer deporte como para tener una vida social mucho más activa y por lo tanto ser un futuro adulto. Valorar el entrenamiento neuromuscular en otras perspectivas, porque el entrenamiento neuromuscular no solo iba a hacerlo de forma mucho más segura. Esto quiere decir que dentro de nuestras actividades la mejora de habilidades motrices y dentro de ellas del equilibrio va a ser prioritario en la niñez, los factores coordinativos, ¿sí? Porque de hecho hay investigadores, como es el caso de David Benn, una persona que investiga a nivel mundial muchísimo sobre el entrenamiento de equilibrio, con el que hemos tenido el privilegio de trabajar en mi laboratorio, y se ha demostrado que se puede aumentar hasta un 30% el rendimiento simplemente trabajando factores coordinativos y de equilibrio. Y se mejora el rendimiento tanto funcional como la fuerza. Es decir, ¿mejoro la fuerza sin trabajar la fuerza? Eso es como, vas a mejorar la fuerza, joven Jedi. ¿Por qué? ¿Por qué se mejora? Porque si yo soy capaz de coordinarme mejor, yo mismo, conmigo mismo, es decir, dentro de mi grupo muscular, más unidades motrices entre más grupos musculares, soy capaz de equilibrarme, estabilizarme y por lo tanto generar movimientos más eficaces, sin querer voy a aumentar la fuerza. Si luego encima mi trabajo en la fuerza, va a ser mucho mejor porque voy a llegar a niveles más seguros. Un reto. Venga, compañero, que lo tenemos... Te tengo un poquito más mandado. Dispuesto. Dispuesto. Te voy a proponer un reto. Necesito que le digas a esos niños o plantees un escenario de aprendizaje, porque claro, ahora como que me... Jolines, Juan Carlos se ha transformado en todo condición. Antes era todo contexto y ahora es todo condicional, todo muy físico. No, hombre, no. Estoy un poco mostrando todo aquello que pensamos que debe integrarse. Venga, estamos en la parte condicional que estoy justificando, pero vamos a retomar la primera parte de escenarios significativos de aprendizaje. Necesito que, para conseguir, ¿qué prefieres? La opción A, bueno, esta ya la hemos visto antes. Vete a esta. Quiero que les digas a los niños la información necesaria para que finalmente la respuesta motriz que den sea esa. A todos nuestros niños que están aquí sentados. Okay, vamos a intentar rodear este lago que hay cocodrilos. Solo tenemos... ¡Ay, cocodrilo, qué miedo, profesor, que muere! Pero por eso tenemos que hacerlo con cuidado y tenemos que ir avanzando de color en color y lograr llegar a dar toda la vuelta. Venga, perfecto. Yo lo único que le modificaría sería, en todo caso, el tema del cocodrilo. Que son cocodrilos que, bueno, que están sin dientes o que son buenos. ¡Ah! Caimán. Espera, lo tengo. Que son vegetarianos. Bueno, o vegetarianos. Un aplauso al compañero. Sí, señor. Hemos conseguido con eso. Hemos conseguido que ese niño trabaje en equilibrio en una situación que le genera una disonancia cognitiva y un reto. ¿Alguien se atreve a hacer otra? ¿Te atreves tú? Otro planteamiento. Vamos allá. Le vale lo del lago ya, ¿eh? Y el cocodrilo no. No sé, que tenemos que caminar sobre la cuerda y abajo está pasando... No, pero métete, porque claro, estos muchas veces ya nos hacemos mayores y cuesta, porque
La entonación, ahí voy, la entonación, cómo lo transmites, cómo juegas con ellos, cómo los cautivas, eso es muy importante. Porque el niño necesita verte como un padre, él sabe que eres profesor, no es más. Claro, cuando tiene niños muy pequeñitos, te va a tocar incluso bajar muchas veces para estar cerca de ellos, para que no te vean una montaña enorme. Venga, vamos allá. Suéltame. A ver, niños, tenemos amarrado una cuerda que está de un árbol a otro árbol. Tenemos que pasar sobre ella, pero mucho cuidado. Tenemos que guardar el equilibrio porque abajo pasa el río y nos podemos mojar. Ahí está, no digas que se van a hacer daño, te va a romper la cabeza, no. Te puedes mojar. Y ahora, claro, el agua está muy fría. Sí, señor, me gusta. Un aplauso al público. Fíjate, además, vamos a coger lo que él ha hecho y le vamos a meter además transversalmente un componente educativo de un tema que tú quieras. ¿Alguien se atreve? Puede estar relacionado con la higiene, puede estar relacionado con el medio ambiente, porque yo quiero trabajar el equilibrio, hemos dicho que es muy importante, un escenario de aprendizaje significativo que le motiva a practicar y que los niños se sienten incluidos, y vamos allá. El respeto. Vale, pero vete uno transversal que sea algo distinto. ¿Eh? Venga, vamos allá, explícamelo. Bueno, Con ese ejercicio que hizo el profesor, podemos decir que es métete en el papel. A ver, niños, vamos a tener una cuerda. Está amarrada de un árbol al otro, deben de tener mucho cuidado. Tenemos que pasar con mucho cuidado. En caso de que no los asustes, no pueda. No los asustes. Bueno. No corre la mágica, me dijiste, ¿verdad? Que cambiaba de color como cuando pisábamos en Avatar, ¿verdad? Vale, sigue. Ajá. Vamos a tratar de pasar. Si no logramos pasar, podemos ayudar al compañero o al amiguito a agarrarse de la mano y procurar pasar lentamente. Muy bien, estás favoreciendo el trabajo en parejas, la ayuda social. Y ojo, porque si hacemos, acuérdate, dices, no hay que caerse porque nos mojábamos. Y además, desafortunadamente, arriba del río hay una fábrica que tira toda la porquería al agua. Está sucio. ¿A que eso está muy mal? ¿Verdad? Que eso no se debería hacer porque contaminamos, así que intentar no caeros porque además de que está fría, te vas a manchar y luego vas a oler muy mal. Y ya sabéis lo que hay que hacer. Hay que ducharse todos los días, ¿verdad? Y a poder ser, además de con agua, con jabón. Que no es tan decorativo como el mío. Vale, tiene 10 minutos para ducharte, sube y sale 3. ¡Ya está! Ven aquí, ven. A ver qué huele el pelo. Ya le tira para adentro otra vez. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Integrarlo todo. No he perdido mucho tiempo, pero tú tenías razón. Tenemos 50 minutos de clase en lo que tengo que conseguir mucho en poco tiempo. Y tengo que conseguir objetivos a corto, medio y largo plazo y además educarnos, motivarnos y que se sientan que progresan y que disfrutan. Es por eso que la importancia también, decíamos, del equilibrio estriba por el trabajo del sistema nervioso. ¿Vale? Y mira, ahí tienes esa cuerda que tendríais, claro, evidentemente en este contexto es muy bonito. Nosotros tenemos que simbolizar esto y que el niño acabe pensando que realmente está dentro de ese escenario y se meta en ese rol. Para eso tendremos que trabajar el equilibrio, para trabajar reflejos que garanticen estabilizaciones segmentales locales. Tenemos que trabajar de forma volitiva a nivel cortical aspectos relacionados con la postura y esto a base de repetirlo que lo integre en la nervioso cortical y que sea un automatismo para que el niño ya sin pensar se coloque correctamente con buenos hábitos y con una buena higiene postural. De hecho, esa es la base del aprendizaje de los deportes. ¿Qué hacemos habitualmente con las técnicas deportivas? Las pasamos de dónde a dónde. La pelota de campo a campo no. Pasamos de a nivel cortical a subcortical, porque yo no tengo por qué estar pensando si ahora voy a pasar la pelota porque el pívot está defendiendo por delante, pero le he hecho un bloqueo indirecto y va a salir con una puerta atrás, pero no le puedo tirar muy bajo porque lo de el espacio hace unos días, le tengo que tirar alto, pero para arriba de otro pívot, mire, 2,15 metros, por lo tanto le voy a pasar por detrás de la espalda. Dale, toma. Si yo tuviera que estar pensando, boto la pelota, flexoextensión de la muñeca, de la falange distal de los dedos, flexión de rodillas, 90, bueno, a 45 grados, flexión de hombro con pronación, rotación interna. ¡Por Dios! Vete ya, se acabó el partido, así que se ha acabado. Tenemos que intentar. Es lo que se Sí, al final lo que estás haciendo es generar unas huellas que tú recurres a ellas sin tener que pensarlas.
Es decir, yo estoy contigo, un judoka y en un momento dado veo un desequilibrio y rápidamente me sale aquella técnica, un inconsciente, un nogosi, lo que fuera, que sé que es eficaz para derribar a esa persona. Para eso es importante el trabajo de habilidades motrices. Es tan importante ser capaces de trabajar un bagaje motriz importante y diverso. Por eso nuestros contextos de aprendizaje te sitúan al niño en situaciones globales de aprendizaje que incitan todo tipo de movimientos. Lo que pasa es que yo luego modifico, polarizando o regulando para que se den más unas circunstancias que otras, porque esas son las habilidades que tienen como objetivo en esa actividad, sin dejar de lado las otras. Cuando yo parcializo mucho una actividad, acabo por trabajar en taxonomías y aprender en taxonomía. Y la vida no es así. Ni el deporte, ni nada. Todo es una situación global donde tú tienes que aflorar todas tus competencias en una situación real. Si fuera así tan fácil, vivir sería mucho más sencillo. Bueno, dicho esto, el equilibrio se puede trabajar fácilmente con parámetros que todo el mundo sabe, ojos abiertos cerrados, modificando la sustentación, la rigidez de la sustentación, movimientos corporales, lentos, rápidos, simétricos, asimétricos, manipulación de objetos. Todo eso llega a un momento que, cuando se desarrolla progresión, genera una mejora importante en términos de equilibrio, que si paralelamente estamos trabajando la fuerza y estamos haciendo además actividades que estén encadenadas con un compromiso motor alto, si el compromiso motor es alto porque el niño para poco y se está moviendo durante toda la clase, ¿qué otra cualidad física le estás trabajando como sustrato? La resistencia. Y por lo tanto intentamos llegar también a un trabajo más activo para que la resistencia también esté presente. Con muy poquitos minutos a la semana y muy poquito tiempo ese niño progresa. Oye, vamos a la parte aplicada. Quiero trabajar la fuerza. ¿La podemos trabajar con los elásticos, igual que se trabajaría con máquinas? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Puede ser? ¿Qué dice la literatura? Porque posiblemente sea un material económico, ¿vale? De fácil transporte, de duración importante, y para muchos profesionales del ámbito de la educación física, de la fisioterapia, que no tienen muchos recursos, trabajar con ese tipo de dispositivo te va a permitir poder desarrollar un montón de actividades y en cualquier sitio, y como decía, con un coste asequible para muchos. Pero ¿qué se sabe de cuánto de eficaz es en niños? O, más general, ¿el trabajo con elásticos puede producir las mismas adaptaciones que podría producir el trabajo con pesos en términos motrices, en términos fisiológicos, de estructura, en términos de adaptaciones de composición corporal? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice la literatura al respecto? Vamos a intentar buscar, vamos a recuperar algunos trabajos sobre esto. Por ejemplo, se sabe que la respuesta hormonal es la misma. Hay dos estudios muy bonitos de Abordarda en Malasia que demuestran que la respuesta de testosterona y hormona de crecimiento es la misma trabajando con peso que con elásticos. Se sabe que el daño muscular medido por resonancia magnética es el mismo y los indicadores de daño muscular, incluso por creatinquinasa y por sensación de dolor, es la misma. Por lo tanto, si yo manipulo la dosis del trabajo de fuerza, según expliqué antes, con el trabajo de bandas elásticas, supuestamente podríamos tener ese tipo de respuestas. Incluso respuestas en activación muscular. Hay un montón de estudios que tienen aquí, entre ellos muchos de los que hemos hecho en el laboratorio que dirijo en Valencia, y hemos comprobado que la activación muscular es la misma, trabajando con máquinas, trabajando con barras y trabajando con elásticos, para brazos, para piernas y para tronco. Por lo tanto, importante, eso sí, yo puedo hacer que la fase inicial del movimiento sea menos intensa. ¿Coges, Alejandro? No, la goma. Coge la goma. No la sueltes, ¿eh? Vale, dale una vuelta. Ok, ahí la tenemos. ¿Vale? La dejo blandita y hago el gesto, o puedo tensarla, darle una vuelta. Y hacer que la fase inicial ya sea más resistida, pero por contra me va a dar, en el mayor momento de fuerza, en la mayor carga, va a ser un movimiento mucho más adaptado al momento de fuerza que genera mi articulación. Fíjate. Fíjate cómo has conseguido, con algo que te puede costar, vamos a ponernos en el mayor extremo $20, has conseguido lo mismo que con una máquina que cuesta $3.000, simplemente con ese material. Más adaptaciones que producen efectos crónicos de todos los tipos. El único problema es que cuando pasamos a la literatura, hay muy poquitos trabajos en niños, muy pocos. En Corea han trabajado, han hecho algunas cositas interesantes a nivel metabólico y no hay tanta producción con datos reales de qué pasa en niños.
Pero si se dan las bases como en adultos, ¿qué debería pasar? Debería pasar lo mismo, con un material, evidentemente, de muy fácil utilización. ¿Cómo controlo la intensidad? Es lo mismo que antes explicaba. Tú vas a trabajar resistencia a la fuerza inicialmente, con cargas por debajo del 60% o al 60%. No tengo por qué llegar al fallo muscular, lo que le voy a decir, vas a hacer 20 repeticiones con un carácter del esfuerzo de 7. Si hiciera 20 con un carácter de 10, hubiera llegado al fallo. Como no quiero que llegue aún, y no quiero que siempre llegue, yo le voy a decir eso porque yo sé que si llega al 7 de depreciación, está trabajando con un 75% de la máxima carga que podría mover para ese rango de repeticiones que yo le he puesto. Por eso siempre le voy a intentar que trabaje de forma submáxima. Si no tiene patología cardiovascular y no tiene problemas musculoesqueléticos y tiene buena técnica, no pasa nada. Pero yo ya decido en qué momento de mi progresión le introduzco ese tipo de estímulo a ese niño y le quiero trabajar la fuerza. Bueno, la intensidad, os decía, aquí tenéis, esta escala es una de las que validé para el uso de elásticos en adultos y que posiblemente no hay ningún problema que también se utilice con niños, porque al final hemos visto que esa escala es válida tanto para adultos como personas mayores y espero en un futuro validarla también para niños. Podemos cuantificar de 0 al 10 o podemos preguntarle cuánto de fácil, bajo, moderado, alto o máximo. Voy a trabajar con un niño en un nivel ya experimentado. ¿Qué nivel de percepción en términos cualitativos le podrías pedir de esa escala? Ya está experimentado, ¿eh? Puro, máximo. No está experimentado, bajo a moderado. Ya tiene buena técnica, moderado. Quiero darle más intensidad. Yo puedo trabajar igual que ella a 20 repeticiones. Su percepción es de 6 y la mía de 8. ¿Quién ha trabajado más intensidad? Yo, ¿verdad? Porque para el mismo rango de repeticiones, como yo percibo más intensidad, es porque he trabajado con mayor carga. Entonces tú puedes dosificar, ¿sí? De esa forma podríamos controlar. Incluso se ha visto que el trabajar a rastres con elásticos, tanto frontales como laterales como verticales, mejora la aceleración en los primeros metros, hasta 40 metros, y mejora la capacidad de salto. Incluso podemos trabajar con supravelocidad. Es decir, me colocas elásticos que me lanzan. Se ha visto que esto, los primeros 14 metros, es mejor que trabajar sin ellos. Incluso resistiendo con arrastres se ha visto que en los 40 metros que pueden durar el sprint se mejora. Claro, si las pistas deportivas de fútbol, sala, de baloncesto, de balonmano no miden más de 40 metros, estaríamos con los elásticos trabajando en respuestas motrices que le someterían el rendimiento. En fútbol, si tú estás bien posicionado, no corres 40-45 metros más a máxima velocidad, más o menos es la distancia que se recorre ese jugador. Por lo tanto, nos puede servir para trabajar de forma importante. Eso incluso hay estudios que han visto que con personas discapacitadas se consiguen niveles de intensidad similares a lo que conseguiríamos con máquinas. Entonces, qué fácil sería en su cama, en su silla de ruedas, el poder darle un elástico y trabajar componentes de fuerza que le permita ayudar a levantarse, a girarse o a ser un poquito más autónomo y con eso mejorar su calidad de vida. Vale, pues vamos. ¿Eso sigo yo? Se ha acabado. Un segundo y vamos a la parte final. Dios mío, Claudia, tenía que me lo hayas quitado tú y dices, ya, Juan Carlos, que te pasas ese tiempo. ¿Están todos bien? Sí. ¿Seguro? ¿Están bien? Ahí está. Bueno, imaginemos que tenemos nuestro espacio de entrenamiento, igual que puede ser una clínica Tripet o una recovery. Hemos creado nuestra propia sala como servicio comunitario. Imagínate, acabamos la carrera y yo nos acabamos de egresar, que más quisiera yo, ¿sí? Y decidimos montar nuestro espacio. Tenemos un espacio como este, incluso como la mitad, no es muy caro de rentar, de alquilar, le damos unos colores bonitos, ¿sí? Y tenemos material básico y sencillo como el que acabo de mostrar, unos elásticos, unos materiales de desequilibrio, etc.
salimos a la sociedad, hablamos con clínicas, con hospitales, con los colegios, con las familias, etcétera, 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 y empezamos a captar. Y, por ejemplo, hacemos actividades. ¿Esta actividad qué buscaría? Tenemos unos elásticos y habilidades motrices psicomotoras. Tenemos unos elásticos y en lugar de usarlos para trabajar la fuerza, trabajamos a nivel espaciotemporal, discriminación de colores, aspectos perceptivos y habilidades motrices. Fíjate, estoy utilizando el material de una forma distinta. Ahora coge un press banca horizontal, un multipower y ponte a hacer eso. Difícil, ¿verdad? Complicado, pero yo puedo. No, es difícil. Podemos usar materiales, podemos saltar, agacharnos, discriminar, etc. Por otro lado, podemos también hacer actividades de este tipo. ¿Qué están buscando estas actividades? Equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio? El equilibrio estático, manipulando objetos o con interacción de compañeros. ¿Y este otro? El equilibrio dinámico, con diferentes objetos, con compañeros, con competiciones. Fíjate, claro, aquí ya no te cuento todo lo que hay debajo, porque yo es, vale, vamos a pasar de aquí para allá. Es todo lo que los compañeros han estado exponiendo para crear el ambiente simbólico y además, transversalmente, metiendo valores educativos de alimentación, descanso, etc. ¿Aquí qué estamos trabajando? Fuerza. Estamos trabajando arrastres, que hemos visto que son eficaces, saltos, movimientos de empujes, impulso con desequilibrios. Imagínate, ¿qué juego podría ser? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué le podrías decir aquí? Vale, estás esquiando y vamos a jugar, donde estamos descendiendo por la montaña, vamos a intentar llegar abajo porque papá no ve bien y no quieres que te vea aquí, tienes que ir a tu casa, meterte la cama rápidamente, porque te tienes que acostar pronto. Que yo sé que te acuestas muy tarde y eso no es bueno, porque entonces no vas a poder crecer bien. Y al día siguiente vas a estar cansado y en el colegio, ¿qué te va a pasar? Ya sabes, y luego la profesora te regaña porque no estás atento. Fíjate, ¿qué acabas de meterme ahí? Rápidamente. Todo eso se planifica. Evidentemente, tú no llegas a la clase y las cosas surgen. Evidentemente, la experiencia es un grado y te da más recursos, pero tú tienes que llevar muy planificado qué temas transversales son los que tocan en la clase de hoy. Y con eso intentamos resolver aquellos problemas y te entiendo. He estado seguramente igual que tú un montón de años a pie de patio trabajando con nuestros niños para conseguir hacer todo lo que os estoy contando. ¿Qué estamos trabajando aquí? Manipulaciones y por lo tanto estamos consiguiendo mejorar sus habilidades coordinativas. Ok, Dios mío, he metido todo el mar en un vaso de agua. Todo esto ya depende de vuestra planificación y de vuestras ganas de poder cambiar nuestra sociedad y cambiar a nuestros niños. ¿Alguna pregunta? Por aquí, ¿queréis que os comente algo? ¿Qué cosas? Estaré claro. Nuestro contexto es que nuestros alumnos regularmente no desayunan. Y cuando haces un vaso de leche a las 6 de la mañana, llegan a las 7, y educación física a lo mejor lo tienen a las 7 o más tarde, ¿no? ¿Cuál sería lo mínimo de la orientación que tendrían que tener estos chicos para poder cumplir con? Hombre, supuestamente esa bebida, lácteo o zumo, pan tostado, unos cereales, incluso si es algún tipo de bollería que no sea industrial, que sea casera, que sea artesanal, con grasas que no sean saturadas, con pocos hidratos de carbono simples. Porque la culpa no es del niño. A mi hijo le pasa, tú lo sientas, y como vayamos con el tiempo pegado, desayunan. Pero tú lo sientas, le colocas las tostaditas y ya empiezan a oler allí. Le pones su vasito de leche, lo dejas un ratito en la mesa. ¿Por qué le pasa lo que a mí? Lo que pasa es que uno se tiene que parar, se levanta y en modo subcortical, todo ahí automático. ¿Vale? Entonces, si le das tiempo, de alguna forma es una educación que tenemos que afrontar en las casas. Claro, el maestro, ¿qué va a hacer? Si el niño viene sin desayunar y viene sin haber dormido, ahora pídele que te rinda académicamente y como encima yo no me lo ocurre, no trabaje bien la significatividad de la actividad, el niño se viene abajo. Y queremos fracaso escolar. ¿Y de quién es la culpa? De todos. Es que nada es gratis. Acuérdate de la canción, nada es gratis, todo está relacionado. Entonces coincido contigo, como mínimo que se siente, tome su vida y un poquito de pan, lo que te digo, si tienes... Pasa que hoy en día, claro, en la ciudad, vas a buscar un croissancito más artesanal y no tienes que ir. No lo hay. Que sabes que lo tocas así y refuma grasa que se cae. Tan buenos, y tanto, por eso son grasas saturadas que son muy buenas a nivel de paladar. Pero luego díselo a las arterias, ¿no? La aterosclerosis que te genera y la obstrucción que genera todo esto y, sobre todo, los hábitos que le estamos dando para cuándo. Pero ya no solo para él, porque le va a pasar las próximas 10 generaciones que vengan. ¿Por qué?
por culpa nuestra que no nos hemos levantado 20 minutos antes. Fíjate cómo de responsables somos sin saberlo, que es lo que decía en la canción aquella. Fíjate cómo tus actos, tarde o temprano, se vuelven en contra tuya. Fíjate. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Dime. Que si era una diferencia en que el niño imagine los escenarios, por ejemplo, de brincar a que en la clínica ¿Se hay alguna diferencia? No, quiero decir, tú imagínate, tú estás en la clínica, tienes un niño que tiene, imagínate, una patología que no es capaz de mantener, como decía antes, la postura. Tú puedes llegar y colocarlo de forma directiva, o de alguna forma, si tienes el tiempo, puedes intentar generarle un pequeño ambiente simbólico, no hace falta que sea muy folclórico, para que el niño incluso lo pueda hacer durante más tiempo y se lo pase mejor. Porque si el niño, cuando haces el ejercicio terapéutico, se aburre, difícilmente vas a poder repetir el volumen suficiente. Incluso le va a costar volver al siguiente día a la clínica. Por eso es tan importante, decía antes, que no solamente es en el contexto de educación física, sino que delante de la rehabilitación en pediatría es importante generar también esas situaciones. Ese cuento que comentaba el compañero, tú lo llevas a la clínica porque colocas los bloques en el suelo y también te sirve. Me da igual que sea en la clase de educación física que sea en tu clínica. De alguna forma yo tengo que tener en cuenta la peculiaridad de la persona que tengo delante para intentar que lo que hago le sea más significativo y más motivante. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no estamos educados para eso y nos cuesta ponernos en esa situación simbólica. ¿Sí? Gracias. Dime. Es importante la edad para empezar a fortalecer el equilibrio coordinación en el niño. No hay edad, ¿verdad? Hay etapas sensibles donde es más fácil. De hecho, en esta etapa inicial de la niñez hay mayor plasticidad neural. Por eso, el trabajo de la fuerza se recomienda que se haga en cuanto ya tienen tecnificación postural lo más rápido posible. Porque precisamente es una etapa donde hay mayor plasticidad y el niño va a ser luego posiblemente más potente. De hecho, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Si yo no mejoro la fuerza, pero me mejoras la velocidad, la transmisión del movimiento, me estás mejorando la potencia, sin necesidad de trabajar la fuerza. En el momento que luego me trabajas la fuerza, mejora la potencia, si encima la fuerza la manifiesto de forma rápida, mejoro fuerza y velocidad, consigo que sea más potente. Entonces, en esas etapas es por eso que es tan importante el trabajo de las habilidades motrices, habilidades psicomotrices que le dan más gestualidad y más coordinación, porque simplemente el hecho de que yo coordine mejor voy a ser más competente. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a los asistentes por estar esta mañana bonita con nosotros. Espero que hayan podido sacar un poquito de interés, de información para su día a día. Y recuerden, los niños escuchan, los niños están ahí. Todo aquello que hagamos no es inocuo, va a pasar factura a los niños y a las futuras generaciones. Merece la pena que demos un pasito atrás y seamos capaces de ver hacia dónde queremos ir para poder arrastrar de forma positiva a nuestros niños. Reflexionar. ¿Sí? Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación, por asistir en estas probaditas que estamos dando del trabajo que hacemos en IBER. Invito a todos los orientadores